Buenas, buenas, manga de bolseros. Espero que estén muy bien todos. Espero que estén con sus comitentes en verde. Y si no están en verde es probablemente porque no me tienen a mí de asesor. Quiero traerles hoy una pequeña idea, una reflexión. Voy a checar primero mi cara porque mi cara no es importante. Lo que importa son los datos. Quiero traerles una reflexión, sobre todo para quienes estén invirtiendo en el S&P 500 y quienes vean que el S&P 500 está bastante planchado en el último tiempo. Viene como bastante lateral. Quería dejarles una pequeña idea barra recomendación, quizás, si le quieren dar bola. Si no le quieren dar bola, hagan lo que les plazca. Quiero que vayamos al punto. ¿Qué estuvo pasando con el S&P 500? Y vamos a ir al dibujito. SPI, ETF del S&P 500, puesto en diario. Y vemos que está como bastante lateral. Ya desde octubre del 2025 viene planchadísimo y de hecho viene un poco en declive. Lejos quedó la recuperación de abril del año pasado, el 2025. Y de hecho, si vemos el índice Nasdaq, en donde se ponderan más las acciones tecnológicas, vemos que incluso empezó a corregir un poquito. Pero bueno, en esencia está como en un movimiento lateral, cuasi planchado, frenado en octubre del 2025. Ahora bien, ¿qué estuvo pasando? Analicemos primero qué pasó y quédate conmigo porque es importante entenderlo. Es muy importante. Para que veamos qué podemos hacer o qué se podía haber hecho. Primero que se podía haber hecho, hacer un poco de diario del lunes y ver qué podemos hacer para intentar tener un poquito de ganancia o intentar analizar qué cosas podemos hacer con las herramientas que tenemos en Argentina, sobre todo con el tema CDRs. Vamos a ir aclarando esto de a poco. A ver, ¿qué estuvo pasando en el S&P 500? Primero tenemos que entender la esencia del S&P 500. El S&P 500 son, como lo dice el índice, son 500 empresas con las cuales vos con un ETF, por ejemplo el SPI o el IBB, I latina, B corta, con un solo instrumento estás comprando una canasta de 500 empresas, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ponderadas por market cap. Ahora bien, cuando vos pones, supongamos, 100 dólares, pesos, lucas, millones, no importa. Cuando vos pones 100, supongamos 100 dólares, en el SPI, que va directo al S&P 500, ¿qué es lo que estás haciendo? Vos no estás poniendo... Perdón, vamos a tomar otro ejemplo para que sea un poco más claro. Supongamos que vos pones 500 dólares en el SPI, que representa al S&P 500 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, Sarasa. Cuando vos pones 500 dólares en el SPI, no le va $1 a cada una de las 500 empresas. Porque no está armado así el índice. El índice S&P 500 sobrepondera las empresas de mayor capitalización bursátil por sobre las demás. Entonces no es un índice parejo. Es un índice que le da mayor proporción a empresas de market cap más alto y menor proporción en consecuencia a las demás. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el S&P 500? Y es lo que le venimos advirtiendo a clientes ya desde el año pasado. A medida que las empresas van subiendo en su market cap, que van teniendo mayor capitalización bursátil, van tomando más proporción del S&P 500, toman más parte del índice. ¿De qué depende la capitalización bursátil, el market cap? Del valor de las acciones. Mientras más alto sea el valor de las acciones, más vale la empresa en su totalidad, por lo menos a nivel bursátil, y por ende más espacio ocupa del S&P 500. Lo que está pasando, y es lo que vemos en este primer gráfico, todos estos gráficos lo pueden encontrar googleando Guide to the Markets, que es un informe gratuito de JP Morgan, lo van a encontrar ahí. ¿Qué es lo que vemos acá? En esta zona, en este gráfico en gris, vemos cuánto ocupan del índice el top 10 de las empresas de mayor capitalización bursátil del S&P 500. O sea,
Las 10 empresas de mayor capitalización bursátil hoy están ocupando el 38,3% del índice. Y de hecho, hace no mucho tiempo ocupaba más del 40%. ¿Qué significa esto? Vamos a redondear en 40 para que sea un poco más gráfico. El top 10, las 10 empresas más grandes del índice del S&P 500 ocupan el 40% del índice. ¿Eso qué significa? Que si vos le pones $100 al S&P 500, 40 van a ir para 10 empresas. Y los otros 60 se van a repartir en las otras 490 empresas. Entonces el reparto de tu plata en el índice no es parejo. El índice es así, eso no está ni mal ni bien. El índice está pensado de esa manera. Ahora, que haya tanta concentración solamente de un grupo de empresas no es algo muy sano y no es algo muy habitual de ver. Vamos a ver este otro gráfico. Que vemos el price earnings, el ratio precio-ganancias, desglosado un poco en el propio S&P 500. En la línea gris vemos el price earnings del S&P 500 completo, así como está. En verde vemos vemos el price earnings del top 10, o sea, de las 10 empresas de mayor capitalización bursátil del índice, y en celeste del resto de las compañías. Y vemos que hay una disparidad bastante alta. Lo que viene pasando es que se vienen acercando. El price earnings del top 10 está bajando y el price earnings de las 490 empresas restantes está subiendo. Entonces el índice como que empieza a estar un poquito más nivelado. Pero ¿qué pasa? Si vos estás en el índice completo, lo que está pasando es justamente eso. Como se están nivelando las ganancias, el ratio precio-ganancias del top 10 y de las otras 490, lo que se ve es que el índice se plancha. Y es esto que vemos acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que se podría hacer ante este caso si tenés S&P 500? Hay hay un ETF que no tiene CDR, pero no importa porque le vamos a encontrar un equivalente, que se llama RSP. El RSP es un ETF estilo Equal Weight del S&P 500. ¿Qué hace el RSP? El RSP nivela por igual a las 500 empresas del S&P 500. Acordate que en el SPI normal, cuando vos ponías $500, o mejor dicho, si ponías $100, no iba a ir todo igualito a cada una de las 500 empresas, sino que va a ir más para el top 10 y el resto, o sea, casi 40% va para el top 10 y el 60% para todas las demás. Con el RSP nivela todas por igual. El rendimiento, la ponderación las pone todas por igual en las 500 empresas. Entonces, si vos pones $500, por ejemplo, en el RSP, va a ir $1 para cada una de las 500 empresas. ¿Por qué es importante esto? Porque en este momento en el que el top 10 está sufriendo y el resto de las empresas no están sufriendo, al contrario, vienen subiendo en price earnings, hoy estaría mejor estar parado en el RSP que estar parado en el S&P 500, que estar parado en el SPI, perdón. Ahora, ¿cuál es el problema? No tenemos CDR de RSP en Argentina. ¿Y por qué digo esto? Una forma alternativa que podemos tener al RSP es otro ETF que se llama IBcorta-E, que lo que hace es agarrar solamente las empresas value del S&P 500 y dejar afuera las empresas growth. ¿Qué significa esto? El propio S&P 500 lo podés dividir como en dos, no son mitades, pero imagínatelo como si fueran mitades. Empresas value, que son empresas de valor, empresas establecidas, y empresas growth, que son empresas de crecimiento, como por ejemplo las tecnológicas. Si vos de ese índice dejás afuera las empresas growth y te quedas solamente con las value,
en un momento en el que las growth están sufriendo, las empresas value te van a dar un poquito más de ganancia. Y es lo que vemos en el rendimiento del IBE, ETF de empresas value del S&P 500. Si bien está lateral, pero no está tan lateral como venía el S&P. De hecho, vamos a compararlo contra el SPI. El SPI rindió más desde, en general, en plazo largo de tiempo, y esto que estamos hablando ahora es solamente de manera temporal, no es para quedarte a vivir en un índice, perdón, en un ETF fuera del S&P. Esto es para contrarrestar un poco la planchadez que tiene el S&P 500. Fíjate que vamos a mirarlo desde octubre, que fue cuando se planchó el S&P 500. Acá en azul, vamos a cambiar de color a esto para que sea un poquito más claro, un poquito más visible. Fíjate que desde octubre del año pasado, que fue cuando el S&P se planchó, que es el que vemos en azul, el IBE, empresas de valor, empezó a subir, empezó a tener una tendencia alcista, mientras el resto del S&P quedó planchado. Está bien, estamos haciendo un poco de diario del lunes, estamos diciendo esto ahora que ya pasó, pero había una manera de darte cuenta. Viendo de vuelta el informe Guide to the Markets de JP Morgan, te trae este gráfico, que es la relación Value versus Growth medida en términos de Price Earnings. No del S&P 500, sino del Russell 1000, que es un índice más amplio, pero te da una referencia igual. Fíjate que ya desde antes de la pandemia, las empresas... ¿Cómo se interpreta este gráfico? Hay una media, que es la línea punteada verde, y si la línea gris está por encima de la línea verde, significa que las empresas growth están baratas y las empresas value están caras, en términos de price earnings. Si sucede lo contrario, si estamos por debajo de la media, significa que las empresas value están baratas respecto a las growth. Y lo que estuvo pasando durante 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 fue que las empresas value estuvieron baratas en relación a las empresas growth. Y eso ahora empezó a cambiar. Fíjate cómo se empezó a acercar a la media por la rotación que hubo en el mercado de pasarse de empresas tecnológicas a empresas más defensivas. Las tecnológicas suelen ser growth y las defensivas suelen ser value. Esa rotación fue provocando esto. Ahora, ¿cómo podés defenderte de eso? Metiéndote en el ETF IBE, que sí tiene CDR. Y es un ETF bastante similar al RSP que te había comentado antes. No es igual, no rinde igual. Acá tenemos al RSP en blanco, le vamos a agregar el IBE que va a estar en azul. No es igual, pero es bastante parecido el movimiento. Una estrategia que podrías aplicar es, si querés hacer un movimiento activo, si estás invirtiendo activamente en el SPI, quizás destinar una parte al IBE para lograr este efecto compensación de no estar tan invertido en empresas growth contra las empresas value. Si tenés SPI y compras un poquito de IBE, vas a compensar un poco esa desproporción que tiene el S&P 500 de por sí, que tiene el SPI de por sí. Otra opción que te dejo es aplicar una fórmula, no una fórmula, sino no usar el SPI, sino usar una proporción entre dos ETF que forman parte del SPI, que son el IBE, las empresas value, y el IBW, que son las empresas growth. Si vos tenés, por ejemplo, 80% de empresas value y 20% de empresas growth, o sea, 80% de IBE y 20% de IBW, lográs un índice similar a este.
como que te armas tu propio índice, digamos. Comparado contra el RSP, que es el S&P 500 ponderado de manera igual, ves que es bastante parecido, bastante similar. Y si le agregamos el SPI, vas a ver que de esta manera, mientras el SPI se planchó, vamos a quitar el RSP porque no tiene CDR, con el SPI planchado, si vos tenés IBE, un 80% de IBE y un 20% de IBW en lugar de tener 100% de SPI, estarías logrando, al menos por ahora, ganarle al S&P 500 en este momento en el que el S&P 500 está planchado. ¿Va a seguir planchado el S&P 500? Nadie lo sabe. El futuro no lo sabe nadie, no lo sé yo, no lo sabe otro asesor, no lo sabe nadie. Lo que sí podemos saber es dónde estamos parados. Y donde estábamos parados era que las empresas value estaban baratas. Pueden haber seguido baratas años, pero bueno, ahora el mercado decidió ver que estaban baratas y pasarse a empresas value y a empresas defensivas. Es una maniobra un poco defensiva la que podés hacer, pasándote a empresas value, al ETF IBE o a esa proporción entre IBE e IBW para no estar tan expuesto a la desproporción del S&P 500. Es una decisión que tenés que tomar vos evaluándola, pero no parece una mala opción. Y como último, como para rellenar un poco, te dejo esto, que es la performance que estuvieron teniendo las 7 magníficas contra el resto del S&P 500. Y vos fijate que acá se ve lo mismo, pasa que acá no está desglosado por mes, pero justamente esta caída empezó en octubre. La línea que vemos en verde es el retorno de las 7 magníficas del S&P 500. Y fíjate que incluso empezó a estar en negativo. Pero las otras 493 desde abril hasta ahora no pararon de subir. ¿Esta tendencia va a continuar? No sabemos. La narrativa actual del mercado parecería indicar que sí, pero la realidad es que no lo sabemos. Pero sí te dejo esta estrategia, si querés aplicarla, para reemplazar de momento al S&P 500 por algo que de momento luce superador. Por lo menos hasta que el S&P 500 se acomode y vuelva a tener una proporción un poco más normal. No tanto de 40% del top 10 y 60% de todas las demás. Si bien nunca está equitativo, pero esa proporción de tener 40% solamente en 10 empresas contra 60% de otras 490 empresas es una desproporción que a mí por lo menos no me gusta. Entonces de esta manera la balanza la pones un poquito más pareja. Bueno, espero que te haya gustado. Cualquier cosa que necesites me escribís. Recordá que soy asesor financiero matriculado por la Comisión Nacional de Valores y estoy acá para ayudarte, estoy acá para ayudarte a ahorrar, a invertir mejor, a no dejarte chorear. Y no te quiero robar más tiempo, espero que sigas bien, que sigas con la comitente en verde y seguí invirtiendo y nos vemos la próxima.